¿Qué tal, amigos? Pues llegamos por fin a la videocápsula semanal. Voy a comentarles algo que posiblemente para ustedes ha pasado inadvertido. Si no es así, le ofrezco una disculpa de manera anticipada. Hubo una declaración hace unos días, en el transcurso de esta semana, que para fines prácticos termina hoy domingo. La señora Citlali Ibáñez, mejor conocida con su alias Jacob Polewski, declaró que a pregunta expresa sobre la migración de un grupo de diputados de otros partidos hacia la bancada de Morena, y ella respondió con una ingenuidad digna de mejor causa o con un cinismo también igual. Dice, es que Morena es lo de hoy. Todos quieren hoy con Morena o estar con Morena. Permítame decirle con el debido respeto a la señora Citlali, que se hace llamar Jacob, que no es así. Muy posiblemente por oportunismo, algunos, otros por la ilusión que da la ignorancia o el oportunismo, pero al final de cuentas eso de que todos quieren hoy con Morena me parece, por decirlo menos, una exageración. El comentario de hoy estará centrado básicamente en ese comentario. ¿Acaso es verdad que todos quieren hoy estar en Morena, pertenecer a las bancadas de Morena, para hablar específicamente de las dos cámaras del Congreso de la Unión? ¿En verdad alguien en su sano juicio puede aceptar como válido el que efectivamente personas sensatas, a las que uno consideraba sensatas al menos, con cierta capacidad analítica, en verdad estén convencidos de que como parte de ese futuro o mejor para el país, habría que estar en alguna de las bancadas de Morena, tanto en el Senado de la República como en Cámara de Diputados? Personalmente me resisto a creer eso como una verdad casi axiomática, absoluta. ¿Qué es lo que puede haber aquí? Como mencioné al principio, oportunismo en algunos casos, en otros la sinvergüenzada abierta y ofensiva, y en los menos quizá la ingenuidad producto de la ignorancia, porque piensan que efectivamente ahí es donde podría encontrarse las bases del mejor futuro para el país. Pero ahora yo quiero preguntarle a usted, o quiero dejarle a usted la inquietud para que se haga una pregunta en la dirección contraria. Las legislaturas duran en su encargo 3 años. En consecuencia, los diputados que hoy están en funciones no estarán dentro de 3 años, será una nueva legislatura. En el caso de los senadores de la República hay una diferencia, duran 6 años, por lo tanto abarca su encargo 2 legislaturas completas. Alguien me dirá, Ángel, pero no te olvides que hay reelección ya. De acuerdo, no veo que un porcentaje muy alto de los 500 diputados pudieran repetir, es decir, que los veríamos en la siguiente legislatura. Pero al margen de esa eventualidad, podemos afirmar que en términos generales los 500 que hoy están no estarán dentro de 3 años. La pregunta entonces para usted, o inquietud, es la siguiente. ¿No veremos en estos 3 años, a personajes o a simplemente integrantes de las bancadas de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que migren en la dirección contraria? Es decir, que estando en Morena hayan comprendido que es lo peor que en términos parlamentarios o legislativos, si se quiere, podría sucederle al país. ¿No será acaso factible esperar que personas sensatas y además honradas intelectualmente, al analizar lo que les rodea y la conducta de un grupo que parece más bien porros en una asamblea de un CCH, que diputados o que senadores, se digan a sí mismos, no es posible que yo deba ser cómplice
de este desatino, de estas ocurrencias, de personas que no tienen la menor idea de lo que es legislar, sin embargo, ahí están en una u otra cámara. ¿No será factible entonces ver la migración de algunos, no diré que muchos, pero de algunos que digan, señores, muchas gracias, pero yo no puedo ser cómplice de este desatino mayor o de esta ofensa a la inteligencia de los electores que expresaron su voto este 1 de julio? Todo el mundo piensa, o al menos una gran cantidad de personas piensa, que más y más diputados y senadores se migrarán de su bancada, que puede ser cualquier otro partido, excepción hecha de Morena, y que migrarán a eso que bien a bien no se sabe si es un movimiento telúrico que está haciendo temblar las instituciones del país con sus desatinos y amenazas, o en verdad es un partido político. Serán evidentemente más los oportunistas que se vayan de cualquiera de los otros partidos a Morena para acomodarse, buscar una candidatura, o simplemente porque no ven futuro político estando en el PRI, en el PAN o en el PRD, que serían, vamos a decir, los tres partidos grandes, entre comillas, que ahorita ya no se sabe. No se sabe cuántos quedan del PES. No sé, no realmente, y no creo que sea ese el interés de mi comentario. ¿Cuántos, pues, de los que hoy integran la bancada de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, después de, repito lo que dije hace un momento, analizar lo que está sucediendo, estos sainetes, estas escenas de ópera bufa entre Fernández Noroña y Muñoz Ledo, y estos gritos y esos gritos dignos de una época histórica que uno creía superada? Es un honor estar con López Obrador y gritando, y dice uno como si fueran chamaquitos en una asamblea de una secundaria, o que estuvieran en un concierto de Justin Bieber, We Love You Justin, cosas así. ¿Cuántos tendrán el valor de reconocer que están en el lugar equivocado en el momento más inoportuno de nuestra historia política y decidan irse al PRI, al PAN, al PRD o algún otro partido? O que simplemente digan, yo no puedo estar en esta bancada de pacotilla y me declaro diputado o senador sin partido, que esa podría ser una solución intermedia. ¿Por qué le digo esto? Apenas van unos cuantos días de que entró en funciones la presente legislatura y ya hemos visto un espectáculo, por llamarlo de alguna manera, bochornoso. Y todavía no toma posesión López, eso será hasta el 1 de diciembre. ¿Qué piensa usted que va a pasar en esas dos cámaras en los próximos 2 meses y medio, para ponerla fácil? ¿Seguiremos viendo espectáculos bochornosos como los de los primeros días? ¿Veremos acaso llegar iniciativas sacadas de la chistera como si fuera el magazo Beto el Boticario? Ya el senador Batres planteó o presentó una iniciativa donde quiere cambiar o pretende él o da argumentos para cambiar algunos artículos relacionados con estos decretos recientes en materia hidráulica del país, donde en una situación inexplicable, por decirlo menos, o también llevar la ideologización que le es propia al señor Batres, llevarla a niveles extremos, que solamente el Estado o el gobierno puede construir obras hidráulicas y algunas cosas de un pasado que al menos en lo personal creí superado. Y así vamos a ver otra y otra y otra y otra, cosas rarísimas. Hay otro ejemplo curioso. He platicado con algunas personas del Partido Acción Nacional que conocen bien la trayectoria, desempeño de Germán Martínez. Acaba de presentar una iniciativa de ley, recién empezada esta legislatura, para que el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, brinde atención médica a personas que pertenecen
a ese grupo que se identifica con iniciales L, G, B, T, T, I, etc. No tengo bien claro, pero las primeras letras serían LGBT. La iniciativa me parece correcta. O sea, eso lo dejo bien claro desde un principio. Me parece correcta esa iniciativa. Creo que hay que acabar con esa forma estúpida de discriminación y en ese sentido aplaudo la decisión del senador Germán Martínez. De eso que no haya duda. Lo que me sorprende es, dados los antecedentes y la pertenencia del senador Martínez al Partido Acción Nacional durante prácticamente toda su vida, de repente lo vemos proponer una iniciativa que se esperaría, no sé, de personas con antecedentes diferentes. Repito, no estoy condenando la iniciativa. Por eso le pregunté a algunos amigos panistas y me decían que ellos tampoco entendían esa transformación, sobre todo porque Martínez no se había caracterizado antes de pertenecer a Morena o de ser nominado o incluido en la lista, en el listado nacional para el Senado, que habría manifestado una posición abierta, porque nunca antes, o al menos ellos lo que me decían, pues yo no sabía que él tuviera esa visión. Y esto me parece sorprendente, no negativo, repito, sino sorprendente. ¿Cuántas sorpresas más de esas veremos? ¿Cuántas? Mi opinión en lo personal es que muchas. Algunas tendrán lógica, tendrán sentido y además serán correctas, como esta de la cual menciono la iniciativa del senador Martínez. Pero habrá otras que son francamente tomaduras de pelo, ocurrencias, desatinos completos. En esas condiciones, pregunto otra vez para dejarle a usted la inquietud, espero lograrlo. ¿Veremos la migración de algunos integrantes de esta bancada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde todo el mundo quiere estar si nos atenemos a las expresiones o a la respuesta de la señora Citlali Ibáñez, que repito, se le conoce en el mundo artístico de la política como Jacob Polewski, o algo así? Veremos algunas deserciones, por llamarlo de alguna manera, o algunas rectificaciones, o simplemente decir yo no quepo aquí en este circo romano que son estas dos bancadas y me declaro independiente, sin partido, o me voy a otro, o simplemente pido licencia y ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Porque pensar de una manera absoluta que solamente este movimiento de legisladores se dará en una dirección, es decir, del resto de los partidos hacia Morena, nada más, me parece, por decirlo menos de parte de la señora Citlali, un buen deseo, quizá, o un afán autoritario de controlar de manera total ambas cámaras del Congreso de la Unión, o quizá una especie de autopromoción para juntar mayorías calificadas en las dos cámaras y de esa forma librar un obstáculo para reformas constitucionales posteriores. Cualquiera que fuere el caso, estaríamos ante una situación donde la preocupación no es por tomar ciertos aspectos o ciertas actividades de la vida nacional y revisar su andamiaje jurídico acedo, caduco y modificarlo o al menos actualizarlo con alguna visión de futuro, sino simplemente es el control casi totalitario del Congreso de la Unión, que es un planteamiento que López hizo en campaña. Recuerdan ustedes cuando dijo, ya es seguro que vamos a ganar la presidencia de la República, pero ahora les pido a ustedes que den sus votos a la fórmula para tener mayoría en las cámaras. Dicho de otra manera, la única forma de gobernar que entiende López es con el control total de los poderes de la Unión. Y no le extraña a usted que mañana o pasado se lance también en contra del Poder Judicial para satisfacer así una obsesión por el poder absoluto que es, al final de cuentas, lo que lo ha caracterizado de toda la vida.
es un hombre obsesionado con el poder, pero no en el sentido de los países con una democracia, con defectos, limitaciones, pero no. Ese no es su modelo de política. Su modelo es Cuba, Venezuela y algunos otros países. Tiene dentro de su grupo a seguidores de Kim Jong-un, el nieto de la dinastía fundada por Kim Il-sung hace ya varios decenios. En consecuencia, pues, veremos algunas, vamos a decir, alguna migración inversa de Morena a los otros partidos o a quedarse como legisladores sin partido. Va a ser interesante de darse, pero más interesante será las razones por las cuales estos senadores o estos diputados decidieran en un determinado momento dejar la bancada donde hoy militan o participan o son miembros. Las bancadas en una y otra cámara del Movimiento de Regeneración Nacional, cualquier cosa que ello signifique. Muchas gracias pues por su atención a esta videocápsula semanal y a partir de mañana lunes otra vez empiezan las videocápsulas diarias de lunes a viernes en este espacio que, como le he dicho, es de usted y mío un poquito. Muchas gracias.